Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quería hablar de 4 libros que he leído últimamente y que no han terminado de ser para mí, pero que son libros que creo que pueden gustar a mucha gente, de hecho gustan a mucha gente. Y quería hablar de ellos desde este punto de vista, de las cosas que creo que gustan mucho y que funcionan muy bien, y luego de algunas cosas que no me han terminado de convencer. Son libros que no es que me hayan disgustado, sino que han tenido muchos altibajos para mí, y en global mi experiencia con ellos no ha sido todo lo buena que me hubiese gustado. Así que para mí se han quedado un poco en el límite del sí pero no. El primer libro del que os quiero hablar es el muy mega archi conocido del que todo el mundo está hablando, y es El retrato de casada de Maggie O'Farrell. Este es un libro muy reciente, es el último libro de la autora, y además creo que este año ha salido en una de las listas de los premios británicos. Cuando hace creo que un par de años salió Hamnet y todo el mundo de repente fue un absoluto boom y todo el mundo hablaba de ese libro y a todo el mundo le estaba encantando ese libro, a mí la premisa no me llamaba mucho, entre otras cosas porque yo no soy mucho de leer, vamos, no soy nada de leer novela histórica. Pero entiendo que a la gente que le gusta la novela histórica, pues esta autora y este tipo de libros pues son muy apetecibles, ¿no? ¿Por qué he leído este libro? Leí este libro porque me apunté a un club de lectura que organiza una de las librerías, la librería La Central de aquí de Madrid, y tiene un formato muy interesante que me gusta mucho. De hecho, ya me había apuntado en otra ocasión el año pasado. Normalmente, como está organizado es que son 5 libros en total, que vamos leyendo cada 2 semanas cada libro, y en la reunión en la que nos juntamos para hablar del libro también suele estar invitado alguien relacionado, ¿no? Por ejemplo, el traductor o el editor, o en algunas ocasiones, si es un libro contemporáneo, el escritor o la escritora. En este caso, este era uno de los... En este caso la temática era literatura contemporánea y este era uno de los libros. Cuando me apunté había libros pues, que me interesaban más, que me llamaban más la atención, y había libros pues, que me llamaban menos, pero ya que me había apuntado pues tengo curiosidad por leer los libros para poder conversar y poder también absorber las opiniones de los demás con conocimiento, ¿no? Entonces, empiezo por las cosas que sí me han gustado del libro. Creo que es un libro que está muy bien escrito, que está muy bien documentado. Se desarrolla en la Italia del siglo XVI, en particular gran parte se desarrolla en Florencia, en la muy poderosa y rica e influyente familia de los Medici. Se basa en una de las hijas de esta familia que además parece ser que murió muy joven y prácticamente no se sabe nada de su vida, así que me gustó también que la escritora cogiera a este personaje tan poco conocido y tan, digamos, despreciado por la historia y le diera voz y le diera una historia. Otra cosa que me gustó es la introducción de, digamos, voy a llamarle un personaje que es una tigresa que supuestamente su padre coleccionaba animales salvajes y los tenía, bueno, encerrados como en un zoo privado, tenía otros animales aparte de esta tigresa, pero bueno, digamos que la tigresa juega un papel más... Pero bueno, digamos que la tigresa juega un papel más importante en el libro y junto a este personaje principal, que es Lucrecia. Cosas que no me terminaron de convencer en este libro, y por lo que quizá tampoco mi experiencia de lectura y en general con la historia fue muy satisfactoria, es que el libro está contado en 2 tiempos. A mí pues esto no me importa, de hecho me parece interesante cuando se eligen varios tiempos para contar la historia, pero en este caso
no vi cuál era la necesidad ni estética ni argumental de hacerlo en dos tiempos. Al contrario, como lectora me pareció que confundía sin aportarme nada. Y la otra cosa que eché de menos es que es un libro de 400 páginas, es decir, son muchísimas páginas, y realmente la historia que cuenta es una historia bastante breve, digamos. Eché en falta más desarrollo de los personajes secundarios, porque de hecho hay personajes secundarios aquí que me parecieron muy interesantes y que me quedé con muchas ganas de saber un poco más de sus historias. Y ya digo que principalmente se centran en el personaje de Lucrecia y prácticamente las 400 páginas son desde su punto de vista. Entiendo por qué quería hacer esto, pero bueno, yo eché de menos un poco más de pluralidad, teniendo en cuenta además que es un libro escrito actualmente, ¿no? Y que yo creo que puestos a inventarte la vida de alguien, pues puedes hacerla mucho más completa. Pero bueno, esto es una cuestión personal. De hecho, lo que quería aportar también con este libro es que a las personas que estaban en el club de lectura, en general este libro les había gustado mucho, les había parecido muy interesante, les había parecido que tenía una ambientación muy bonita, muy interesante y muy envolvente. Y otra de las cosas en las que no coincidimos es que a todo el mundo le había encantado al final. Y a mí el final se me ha quedado un poco bah. Pero lo que sí puedo decir también es que todo el mundo del grupo, éramos un grupo muy pequeñito, no sé si éramos 6 o 7, todo el mundo del grupo que había leído Hamnet le había gustado más Hamnet que esta novela, aunque esta novela también la había disfrutado mucho. Seguimos. El siguiente libro del que os quería hablar es una colección de relatos que ha publicado la editorial Impedimenta hace muy poco y se trata de Mi marido, de la escritora macedonia Rumena Bužarovska. Bueno, lo primero, que esta cubierta me parece genial, me encanta. Me parece además que le pega fenomenal a los relatos, o al menos esta fue mi sensación. Luego, me encanta leer relatos y es verdad que no estaba leyendo últimamente muchos relatos, un poco estoy intentando buscar relatos además más bien contemporáneos, y hace poco había estado leyendo a Cristina Sánchez Andrade con su colección de relatos El niño que comía lana, que me ha encantado, y bueno, pues quería seguir. Y la verdad es que todas las propuestas de Impedimenta me parecen súper interesantes. Me parece que es una editorial que cuida muchísimo sus ediciones, sus autores, sus traductores, y en general tiene una idea bastante clara de cuáles son las cosas que quiere ofrecer. Y además me encanta que apuesta mucho por traducir muchas voces de Europa del Este. Y bueno, pues cogí este libro en cuanto salió. Es un libro muy cortito, son 11 relatos. Los 11 relatos están narrados en primera persona por las protagonistas femeninas, que están en un matrimonio, bueno, por eso se llama Mi marido, y hablan un poco de cómo es esa relación dentro del matrimonio en un mundo, pues eso, contemporáneo. Entonces, empezando por las cosas que sí me han gustado más de los relatos, y es que como conjunto, como colección, me ha parecido que da una visión muy interesante de la modernidad y del mundo actual en el que vivimos. Lo segundo que me ha gustado mucho son las voces de las narradoras, porque ya digo, todos los relatos están contados en primera persona. Entonces las voces de las narradoras son muy interesantes, son muy elaboradas, y además, a pesar de que todas, digamos, hablan por sí mismas, tú como lector puedes ver todas sus incoherencias y todos sus prejuicios, y puedes ver todo lo bueno y lo malo, ¿no?, que hay en ese personaje, lo cual me parece muy difícil hacer cuando estás narrando en primera persona, ¿no?, solamente desde un personaje. Así que esa parte me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho que los finales son muy abiertos. Lo digo para aquellos que sé que hay gente que no le gusta nada los finales abiertos. A mí me encantan los finales abiertos, y creo que en estos relatos es un gran acierto.
Cosas que no me han terminado de convencer, es que los relatos me han parecido muy desiguales. Hay relatos que no me han gustado nada, que me han parecido muy raros pero sin ningún aporte, que me han parecido incluso hasta vacíos, no he terminado de ver nada ahí. Sin embargo, hay otros relatos que me han gustado mucho. Y por otra parte me ha parecido un poco desigual también en cuanto a que hay relatos que son muy ligeros, son todos en general bastante satíricos, y sin embargo hay algunos relatos que son muy oscuros. Entonces este contraste a mí no me ha terminado de convencer. De hecho, en particular hay un relato que es muy oscuro, a mí me pareció muy oscuro. Es además mi relato favorito de toda la colección, no sé muy bien qué es lo que dice eso de mí, pero ya digo que esa desigualdad entre tan ligeros y tan oscuros no me terminó tampoco de convencer como lectora. Así que, aunque en general sí es un libro que me parece recomendable, a mí no me terminó de convencer del todo. El siguiente libro del que os quería hablar es un libro que de hecho me recomendó ChatGPT, esta inteligencia artificial de la que todo el mundo habla, en un vídeo que hice hace un tiempo de un book tag. Os dejaré abajo en la descripción el vídeo por si os apetece ir a verlo. Pero en algunas de las premisas le pedí que me recomendara libros que no fuesen súper conocidos, porque bueno, me estaba recomendando a Cortázar y a García Márquez, entonces bueno, yo quería descubrir también alguna cosa nueva. Y me recomendó este libro que se llama La invención del amor, que es del escritor español José Ovejero. Os dejaré por aquí la cubierta porque es un libro que cogí de la biblioteca y ya lo he devuelto. Y ahora, además, es que después de leerlo volví a la recomendación que me había hecho ChatGPT y he visto que no estaba del todo correcta, que había cosas que sí eran del libro y otras cosas que estaban mezcladas con una trama que no tenía nada que ver con el libro. Así que bueno, eso también me ha resultado curioso. En cualquier caso, este libro me ha parecido interesante, pero no me ha terminado de satisfacer del todo como lectora. Lo que más me ha gustado del libro es su premisa, que me ha parecido súper interesante, y me ha gustado mucho también la voz del narrador, porque este libro está contado en primera persona por el protagonista, y también me ha parecido una voz muy interesante. La premisa de la que parte este libro, y no os preocupéis que esto no es un spoiler, es que nuestro protagonista, Samuel, está una noche en casa con unos amigos, pues de cena y de copas, y están charlando y están hablando, y cuando los amigos se van ya es bastante tarde y él se queda, digamos, como un poco observando el amanecer porque ya está amaneciendo, y en esto que suena el teléfono, pero suena el teléfono fijo de su casa. Y lo primero que él piensa es, pero ¿quién me llama al fijo en esta época de la vida? Y sin embargo coge el teléfono a pesar de que es una hora rarísima. Y cuando lo coge preguntan por Samuel y él se llama Samuel, así que dice, sí, soy yo. Y el que está al otro lado del teléfono le dice, ay, lo siento mucho esto que le ha pasado a Clara. Y nuestro protagonista duda un momento porque le parece que el otro interlocutor está como muy afectado, pero él en realidad no conoce a ninguna Clara. Empieza un momento a hacer como memoria, ¿no? Decir, Clara, 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 ¿quién puede ser Clara? Pero no conoce a ninguna Clara. Y sin embargo decide seguir la conversación como si él fuese el Samuel correcto, vamos a llamarlo, ¿no? Y bueno, este inicio me recordó mucho a los inicios de Paul Auster, en especial al de la trilogía de Nueva York, que bueno, la leí hace muchísimos años, pero me suena que el comienzo es muy parecido, suena el teléfono, el que lo coge no sabe quién le está llamando, de lo que le está hablando, pero finalmente decide, en este caso creo que es después de varias llamadas, decide como decir, bueno, vale, sí, venga, yo hago lo que tú me digas y continúo un poco con la conversación, aunque no sé de lo que me estás hablando y yo no soy la persona con la que en realidad quieres hablar.
Entonces, pero bueno, después las dos novelas, digo la de Paul Auster y esta de La invención del amor, van por derroteros bastante diferentes. En cualquier caso, es en parte esta premisa del doble, que es este interés por el personaje principal de ver quién es ese otro Samuel y cómo es su vida. Entonces, de alguna manera se entromete en la vida de esa otra persona que no es él, pero bueno, que también se llama Samuel, ¿no? Y que casualmente sus vidas se han cruzado. Y en ese sentido me pareció muy interesante porque además hace relativamente poco leímos El doble de Dostoyevski. Y no solo por la novela de Dostoyevski, sino en general el tema del doble, que es un tema que empieza muy fuerte en el romanticismo, pero que luego nunca deja de estar en la literatura. Es un tema que me interesa mucho y de hecho estaba pensando en hacer un especial, ¿no?, sobre el tema del doble en la literatura, y tengo una lista de varias novelas y de varios relatos que tratan este tema desde diferentes puntos de vista. Y fue pues un poco una sorpresa que esta novela surgiese con este tema. Pero se me ha quedado sinceramente un poco corto. Y el final de este libro no me ha terminado de convencer. No voy a contaros nada más porque, bueno, pues lo interesante es las cosas que decide hacer el personaje y cómo están contadas y las cosas que le ocurren a raíz de esto de hacerse pasar por otra persona, ¿no? Creo que lo que intenta hacer el escritor con esta premisa de hacerse pasar por otro es muy interesante, pero a mí se me ha quedado un poco vacío y el final es que no me ha convencido nada. Y creo que ya he dicho otras veces que para mí el final pesa mucho en cuanto a la experiencia total de lectura que tengo con los libros. Y bueno, pues en este caso igual, sí, pero no. El último libro del que os quería hablar y que además está de alguna manera un poco relacionado con este tema del doble, en parte, y es El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Este es un libro que he estado leyendo bastante despacio. Bueno, de hecho, la gran parte de él lo he escuchado en audiolibro. Y es que a mí me gustan mucho los audiolibros para los libros que son de no ficción. Yo novelas no puedo escuchar en audio porque las novelas me gusta tener incluso el papel, no las puedo leer ni en electrónico, que lo he intentado. Me gusta el papel, me gusta ir y volver en las páginas, ya sabéis que me gusta subrayar y escribir y pintar, y bueno, pues eso en audio no lo puedes hacer. Pero para los libros de no ficción sí que suelo escucharlos en audiolibro si lo tienen, y en este caso es que el audiolibro está narrado por la propia Rosa Montero, con lo cual yo creo que añade un interés especial. Y me ha gustado mucho el audiolibro. Si soléis escuchar audiolibros, también os lo recomiendo. Bueno, entonces pasando al libro de Rosa Montero, que es un libro que también le está gustando a muchísima gente, es un libro que está por todas partes. Yo he leído muy poco de las otras cosas de Rosa Montero, pero me gusta mucho cómo escribe Rosa Montero. Un poco de contexto para los que igual no conozcáis exactamente de qué va este libro. Es un libro en el que Rosa Montero parte de la pregunta hasta qué punto están relacionados y cómo están relacionados locura y creatividad. En especial se centra en los escritores, aunque también habla de otro tipo de artistas. Y además, junto a esta investigación, digamos, intercala una historia de su vida personal. Aprovecha también para hablar de la diferencia entre ficción y realidad, que me ha parecido muy interesante. Lo que más me ha gustado de este libro es quizá esta historia de la vida personal de Rosa Montero, y es que la va intercalando a lo largo de todo el libro, o sea que empezamos cuando empieza el libro y nos va contando pequeños trocitos hasta que la cierra, pero al final del libro.
Entonces es como el hilo conductor de todo el libro, lo cual me ha gustado mucho. Creo que es muy efectivo y es muy satisfactorio para el lector. Y lo que cuenta en esta historia personal es que en un momento, cuando ella es aún bastante joven pero ya se ha hecho relativamente famosa, descubre que hay otra mujer que se está haciendo pasar por ella en diferentes sitios y de diferentes maneras. Y bueno, como decía, el tema del doble sale de nuevo en este libro, y de hecho, más allá de esta historia, que me parece muy interesante cómo está contada y bueno, la historia en sí, también en algunas partes, hablando de esta parte de creatividad y de los escritores, trato también el tema de cómo a los escritores y en general a los artistas nos gusta tener esta posibilidad de doble personalidad o de intentar meternos en la piel del otro. O sea, porque bueno, el tema del doble puede tener varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es que realmente haya otra persona que se está haciendo pasar por ti o que se parece mucho a ti. Y este es el caso de la historia de Rosa Montero, pero también está la otra faceta en la dualidad de uno mismo, y es cómo a muchos escritores les gusta usar seudónimos, incluso muchos seudónimos, cómo a muchos les gusta poner personajes basados en su vida, pero no del todo, sino que de alguna manera reinventan su propia historia. Y bueno, esa parte también, ya digo, me ha parecido muy interesante. Me interesa mucho este tema del doble y el hecho de que esté tan presente en la literatura y también esté tan presente en la vida, ¿no? O en la forma en la que ven la vida los escritores en particular. Hasta ahí las cosas que me han gustado mucho y que he disfrutado mucho. Y luego, las dos cosas que no me han terminado de convencer es que la primera de ellas es muy personal, y es que habla de diferentes escritores, ya digo que también de otros artistas, pero la mayoría son escritores, y de sus historias relacionadas con la enfermedad mental, con la locura y con la creatividad, y cómo eso afecta a sus obras. Y a mí, como es algo que me interesa y leo mucho sobre escritores, la mayoría de ellos ya los conocía. Entonces me resultó un poco interesante en ese sentido, porque para mí no había prácticamente nada nuevo. Entiendo que para una persona que no sepa tanto de eso le pueda resultar muy interesante. Y luego la otra crítica que tengo con este libro es que pretende presentar unas conclusiones como muy definitivas y muy científicas, poco extraídas de esta lectura extensa, esta extensa investigación que ha hecho de ciertas vidas de escritores relacionadas con su, voy a llamarlo, locura, ¿no? Y su creatividad. Y para empezar, me ha parecido muy poco científico, porque realmente los datos son prácticamente anecdóticos, que son anécdotas muy interesantes, pero no creo que se puedan sacar las conclusiones que pretende sacar en este libro. Y a mí en ese sentido, que yo además tengo como un poco de vena científica y de formación científica hasta cierto punto, me ha resultado muy poco científico. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que hubiese sido necesario llevarlo al terreno de sacar una conclusión tan grande. Y luego, que personalmente no estoy de acuerdo en su conclusión de que los grandes creativos, o las personas más creativas, deban parte de su creatividad a esa locura, ¿no?, que hay un poco inherente en ellos. Para mí, la creatividad y el ser creativo está ahí, y está ahí a pesar de que a lo mejor hay personas que tengan que lidiar con problemas psicológicos o con otro tipo de problemas no relacionados. Así que, bueno, ahí estoy un poco en desacuerdo. Por eso este se va a quedar con un sí, pero no también. Me interesa mucho, decidme si lo habéis leído, comentadme qué os pareció a vosotros.
y por supuesto comentadme cualquier otra cosa que os apetezca sobre estos libros, os apetece leer alguno si no lo habéis leído ya. Así que con esto termino y me despido. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo. Adiós.